Siguiente, entonces vamos a mirar, hermanos, la meditación, el estudio que traigo para hoy. He titulado La expansión misionera de la iglesia. Hace 8 días, hermanos, les hablé sobre la parte de la evangelización, ¿no es cierto? Les hablé sobre la comisión final, y era salir y llevar el mensaje de salvación. Hoy vamos a mirar que la palabra expansión significa extenderse, y la palabra extenderse significa llegar a una cosa o a muchos sitios. O sea que la intención del Señor, o la intención de decir que hay una expansión misionera de la iglesia, es que la iglesia tiene que salir de las 4 paredes, hermanos. Tenemos que salir definitivamente, hermanos, porque hay un plan mundial de Dios, y el plan mundial de Dios es que en todas partes se predique el evangelio, que se abran nuevos lugares donde se predique el evangelio, que salgamos, hermano, a llevar la preciosa semilla y poderla expandir y llegar a otros lugares. Así que, hermano, la acción misionera tiene la visión de establecer nuevas congregaciones en todas partes. La iglesia nuestra tiene 6 puntos, hermanos, ¿no es cierto? Bueno, 7, ¿no es cierto? Porque hay una de nuestro hermano Héctor que está allá con los indígenas, pero más hacia aquí en este momento hay 6. Son 6 puntos donde están allí, hermanos, establecidas las misiones, y la idea y la meta final de esas misiones es que se conviertan en futuras iglesias, iglesias que prediquen el evangelio, iglesias que se reproduzcan, iglesias que lleven el mensaje de salvación y vida nueva, hermanos. Una iglesia que no establece nuevas congregaciones es estéril, hermanos. No participa el plan mundial que Dios ha establecido. Hay iglesias, hermanos, que llevan 50, 80 años y no han fundado ni una iglesia. Hay iglesias, hermanos, que llevan mucho tiempo y no ha salido ni un pastor, ni un misionero, ni un líder, hermanos, a llevar el mensaje de salvación. Son estériles. Están metidos en su iglesia, están metidos, y por eso siempre están haciendo ¿qué? Eventos y actividades, pero de las puertas para adentro. Pero no hemos olvidado que afuera también nos toca impactar. Afuera también nos toca llevar el mensaje, hermanos. Nos quedamos muy contentos dentro de las 4 paredes. Nos ponemos muy contentos y estamos muy acomodados dentro de la iglesia, del local de la iglesia, pero no queremos salir. De acuerdo con nuestros textos que le di, hermanos, que coloqué allí, que he tomado, que es Romanos capítulo 1, Romanos 15, Primera Tesalonicenses 2 y Filipenses capítulo 4, hermanos. En estas 4 citas, hermanos, encontramos la expansión misionera que requiere y que debemos de considerar para ser una iglesia que extiende el mensaje de Dios. O sea, eso es para todos, para los misioneros, plantadores, para los pastores, para los hermanos, para aquel que dice: no, yo no soy nada, yo simplemente voy a la iglesia, me siento y vuelvo y salgo. Este mensaje también es para usted, hermanos. Hay 4 cosas aquí, hermano, que se requieren, las cuales debemos de considerar enseguida. Usted preguntará: ¿y cuáles son esas cosas, 4 cosas que necesita para la expansión misionera de la iglesia? Le voy a mostrar con 4 citas, hermanos. La primera, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 11, hermanos. Y vamos a mirar que lo que necesita para expandir la iglesia es un anhelo santo, hermanos, por querer hacer la obra de Dios. Un anhelo santo hemos de tener
como lo tuvo ¿quién? El apóstol Pablo. Recuerde que el apóstol Pablo, hermanos, fue el misionero que nos muestra. Es el misionero que nos guía y nos puede enseñar cómo expandir esa misión de la iglesia, de extendernos a abrir y a seguir en la obra misionera. Capítulo 1 de Romanos, versículo 11 dice: porque deseo veros para comunicar algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser, confirmado. Esto es para que ser mutuamente confortados por la fe, que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre las demás gentiles, a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciados el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Es una carta que envía Pablo. En estos textos vemos el anhelo del apóstol Pablo, hermanos. Un anhelo que debe tener la iglesia, que debe tener usted como misionero, usted como plantador, usted como cristiano. Tiene que tener un anhelo, y ese anhelo tiene que ser santo, o sea, un anhelo especial por la obra del Señor. Mire que él la resume en 3 cosas, este anhelo santo. Primero que todo, él tiene un deseo profundo de comunicar la fe. O sea que el deseo de Pablo, el anhelo de Pablo siempre era predicar el mensaje. Yo quiero ir a Roma, decía él, yo quiero predicar, yo quiero llevar el mensaje ¿a quién? Al no cristiano, al no evangélico, al que todavía no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Quiero llevarles el mensaje de salvación y de vida eterna. Es lo que está diciendo él, ¿no es cierto? Pero mire que no solamente él tiene un deseo profundo de comunicar la fe, sino también una disposición obediente y pronta. Miremos el versículo 14. Dice: a griegos y no a griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Ojo con esto, hermanos, deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciados el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Note que él, en este pasaje vemos que él tiene un estímulo en el cual lo hace llevar y lo hace predicar el mensaje de salvación. Él, como se consideraba, hermanos, un deudor. ¿De quién era deudor Pablo y de quién usted es deudor, hermanos? Pues usted y Pablo y yo y todos ustedes somos deudores de Cristo, hermanos. Somos deudores, ¿por qué? Porque Él nos buscó y Él nos convirtió y nos sacó de esos huecos, de esa desesperación, de ese pecado que teníamos y que nos envolvía y nos estaba llevando a la muerte y a la condenación eterna. Entonces nos sacó de allá, y por eso usted y yo somos ¿qué? Deudores. Usted tiene una deuda muy grande, yo tengo una deuda muy grande con el Señor, y por eso Él dice que Él quiere predicar, porque Él es un deudor. Y quiero que usted tome en cuenta eso, hermano, y que piense un poquito quién era usted, ¿no es cierto?, en el pasado. Piense como Cristo tal vez fue al lugar donde usted estaba, a ese hueco en que usted se encontraba, y le extendió la mano y la levantó, y hoy la tiene como hijo, hija de Dios, y hoy tiene misericordia, y hoy usted recibe bendiciones materiales, espirituales, carnales, de toda índole usted recibe, y por eso es un deudor de Dios. Somos deudores de Dios, hermano. Tenga bien en cuenta eso, hermano, ¿no es cierto? Pero también dice él que esta deuda podía pagarla.
y que la única forma en que Pablo podía y debía y quería pagar esta deuda era predicando el mensaje, hermanos. Era llevándole el mensaje al desconocido, a la iglesia. Era trabajar, era sembrar, era predicar, enseñar y llevar el mensaje de salvación. Es una forma que usted puede pagarle a Dios. Tiene una deuda, sí, hermano. Somos deudores del Señor. Cuando a mí me preguntan, hermano, ¿y por qué usted predica el evangelio? Porque un día, hermano, estaba en la desesperación. Un día estaba en angustia. Me traté de suicidar 3 veces, hermano, porque no hallaba una forma de salir. Pero el Señor me levantó, me cambió, me transformó. Y por eso hoy soy deudor del Señor, hermano. Y por eso estoy acá. Y por eso voy allá, voy aquí, voy a todos lugares. Porque he entendido como Pablo de que soy un ¿qué, hermanos? Deudor. Entonces Pablo está diciendo allá que ahí tiene que haber un deseo profundo de comunicar el mensaje. Tiene que haber una disposición obediente y pronta a predicar, porque somos deudores y la mejor forma es pagarle al Señor. Pero mire que Pablo también tenía una visión espiritual. ¿Cuál es la visión? Mire usted el versículo 16. ¿Cuál es la visión de Pablo, hermanos? Pues Pablo en este versículo une el deseo y la disposición. Entonces puede ver, ¿qué es lo que puede ver Pablo? ¿Qué es lo que Pablo puede ver? Según el versículo 16, dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces Pablo, hermanos, como sabía que era un deudor y debía trabajar, entonces empieza a ver, a experimentar y a utilizar el poder de ¿quién? De Dios. Ve el poder de Dios. Y entonces, hermanos, ese poder de Dios hacía que Pablo no se quedara quieto, hermanos. Entonces, lo primero, hermano, es que la iglesia necesita un anhelo santo, hermanos. Y ese anhelo santo debe haber un deseo profundo, hermanos. Debe haber una disposición obediente y debe haber una visión espiritual, hermanos. ¿No es cierto? De ver que hay que hacer la obra de ¿quién? Del Señor, hermanos. ¿Tenemos eso, hermanos? ¿Usted tiene un deseo profundo de servir, de comunicar, de evangelizar, hermanos? ¿O qué lo lleva a usted a las misiones? ¿O qué lo lleva a la iglesia? ¿O qué es lo que nosotros, hermanos, nos mueve y nos guía, hermanos? ¿Con qué le servimos? ¿Con qué intención? ¿Y con qué pensamiento le servimos al Señor, hermanos? Cuando hemos de tener un deseo, una disposición y una visión espiritual de ver que Dios está obrando y está con su poder, que es el poder del evangelio, está transmitiendo, llevando y preparando las personas para que vengan a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, ¿qué debe tener? Un anhelo santo, hermanos. ¿Lo tenemos? ¿Lo hemos perdido? ¿Se acabó? ¿Nunca lo hemos tenido, hermanos? Entonces hay que buscarlo, hay que clamar al Señor para tenerlo. Número 1, un anhelo santo, hermanos. Lo segundo, hermanos, que necesitamos para expandir la misión que la iglesia tiene, es cuando tengo una visión de los campos. ¿No es cierto? Los campos significa dónde hemos de ir a predicar. Bueno, hace 8 días vimos que hay que empezar en la casa, con los hermanos, con los tíos, abuelitos, bueno, todas esas cosas. Pero muchas personas se quedan ahí y no miran más allá, hermanos. Simplemente se quedan. En ese momento se quedan, pero ellos no miran más allá. Pablo no solamente, hermano, veía nomás a Jerusalén, Judea, Samaria,
a Jerusalén, sino que él empezó a ir a pensar mucho más allá de llevar el mensaje, hermanos. Vayamos al capítulo 15 de Romanos y veamos el versículo 20 al 24, hermanos. Y vea, y vamos a ver que allí Pablo deja ver la visión que tenía de los campos a los cuales debe ir a la acción misionera y que debe ayudarnos a la iglesia y que debe proyectarnos y debe también abrirnos, porque veo que muchas misiones nos hemos cerrado, hermanos. Así como muchas veces la iglesia nos cerramos en las cuatro paredes, parece que en las misiones nos estamos encerrando en las cuatro paredes también, hermanos. No estamos mirando otros campos. No estamos mirando, hermanos, sino solamente alrededor nuestro. Y no queremos salir de ahí. Y no queremos extendernos más. Pero mire que Pablo, hermanos, dice en el versículo 20, dice: y de esta manera me forcé a predicar el evangelio, donde Cristo ya hubiese sido, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquello a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminados allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mire que Pablo aquí nombra dos lugares, o dos formas, o dos maneras. Lo primero que dice Pablo es que él quería ir a los lugares de mayor necesidad. ¿Cuáles son los campos donde hay mayor necesidad? Donde no se ha predicado el evangelio, hermanos. Donde no hay iglesia, donde no se ha predicado el mensaje, hermanos. Él pensaba y dijo: yo quiero ir, pero no donde todos van. Es increíble, en la denominación bautista dicen: ¿y quién quiere ir de misionero? Amén. Pero el campo misionero que hay es en Mocoa, que es en el Putumayo, y entonces todo el mundo baja la mano. Hay un campo misionero en Florencia, Caquetá. Ay. Hay un campo misionero en Bichada. Ay, hermano, tampoco. Pero hay un campo misionero en Cali. Ah, hermano, Cali es Cali, hermano. Y cuando uno pregunta: hermano, usted, no, yo quisiera ser misionero y esto. Ah, bueno, hermano, qué bien que sí, pero si hay en Cali, Medellín, Bogotá, si hay en Bucaramanga, si hay aquí, hermano, pero no es que hay que ir allí. No, hermano, pueblo, no. Ay, pueblito así pequeño, no, eso, hermano. No, hermano, no. Sí. Yo fui a Florencia, Caquetá, hermanos. Y es una ciudad donde necesita, hermano, ser predicado el evangelio. No hay obra bautista. La única que hay es la Pentecostal Unida, esa sí hay, hermanos. Fui a Mocoa y a Puerto Asís, que es en el Putumayo, allá lo último, hermanos. No hay obra misionera ni hay obra bautista por allá, hermanos. Pero es increíble que yo asistí casi a 30 asambleas de la denominación bautista colombiana y casi no se habló de esas regiones. Se hablaba de regiones de Antioquia, de Magdalena, de Atlántico, de Bogotá, de tal cosa, pero esas regiones no querían ir. Y son regiones que Pablo, si estuviera en este momento, diría:
yo hoy voy a ir allá. ¿Por qué? Porque son lugares donde no se ha predicado el evangelio. ¿Pero dónde queremos estar? En la iglesia, en las capitales, ¿no es cierto? Donde todo sea sentadito en bus, taxi y todas esas cosas. Ahora yo no sé por qué la iglesia, hermano, y muchos de nosotros nos estamos enseñando es a predicarle a otras personas que están asistiendo a las iglesias de otro lugar. Y dedican tiempo y trabajo a predicarle a esas personas. Yo lo hice. Y sabe que llegué a la conclusión, hermanos, que predicarle a esas personas es bien difícil. Porque termina uno es como atacando esa iglesia, hermanos. No sé por qué. Le da uno por eso, en lugar de llegar a predicarle el mensaje, uno dice, no, esa iglesia es de mala doctrina, esa iglesia no hace tal cosa, esa iglesia esto, aquello, y la mayoría atacan la iglesia. Y por eso muchos de ellos se ponen enojados, y pastores e iglesias se ponen enojados. Porque en lugar de predicar el mensaje nos ponemos a atacar. ¿Y será esa la estrategia, hermanos? Estaba en Pitalito cuando llegó la noticia que en Florencia un pastor de la iglesia, ¿cómo le digo yo? Me olvidó, bueno, una de las iglesias que hay allá, hermano, lo mataron. Están matando a los pastores. Y entonces, hermano, pues esto es difícil porque es el sur del país y allá según eso hay grupos esto, grupos aquello, grupos de esto. Y cuando se supo la verdad, el hombre predicaba, era en contra de la guerrilla, hermano. Que no hay que tener la guerrilla, que esto, y hágale, y hágale. Entonces mandaron a un comandante y lo llamó y le dijo, mire papá, ¿a usted lo mandaron fue a predicar el evangelio o a hablar mal de la guerrilla o del gobierno, mijo? No, que tal cosa, que esto, que aquello. Entonces, o predica o se pone a hablar mal de la ley, del gobierno, de tal cosa. No, el hombre pensó que, como dicen, que ellos nada le hacen, que tienen el poder, la protección, el cuidado de Dios. Y entonces se puso y siguió con su cosa, y saliendo de la iglesia allí lo mataron, hermanos. Nos manda a lugares donde hay necesidad, pero a predicar el evangelio, no a hacer otra cosa diferente, hermanos. La iglesia está diseñada para ir a predicar donde nadie ha predicado. Por cada persona en su cuadra que va a una iglesia X o Y, hay 50 que no van a ninguna iglesia. Pero ¿a cuál le apuntamos? Es increíble, hermanos. Pablo dijo, yo no voy a predicar, ni voy a sembrar, ni voy a levantar sobre cimiento ajeno. Voy a hacer y voy a ir al que no ha sido predicado, el que no conoce del evangelio. Hay veces en admisiones nos metemos y nos quedamos solo ahí, hermanos, cuando alrededor, cuando muchas personas, muchas cosas hay para predicar. Hay gente, hermanos, que está anhelando el mensaje, pero como estamos metidos ahí, metidos. Ese es el problema. Pablo veía su campo y dijo, voy a ir a lugares donde hay mayor necesidad de predicar el mensaje de salvación, hermano. Hay que mirar, hermano, alzar los ojos. Hay que decir, Señor, muéstrame los campos. Muéstrame la cosecha, hermano, y entonces vamos allá. Note que Pablo no solamente veía la mayor necesidad, sino lugares de valor estratégico. Y interesante que en el versículo 22 y 24, Pablo nombra dos ciudades importantes en ese momento. ¿Sí las ve usted ahí en el texto, hermano, o no? ¿Sí las ve? ¿Cuál es? Una es ¿cuál? Roma. ¿Y la otra cuál es? España. Y cuando, bueno, pero ¿y esto qué, hermanos?
¿Por qué estaba interesado Pablo en esos dos lugares? Porque hay razones. Roma era la capital del imperio romano y la más grande ciudad del mundo en ese momento. Entonces, como era una ciudad, significa grande, había gente de todas las regiones. Entonces, si usted le predicaba a alguien de Italia o de algún lugar de la tierra, se iba con el mensaje a predicar. Esa era. Y por eso Pablo dijo, hay que mirar, hermanos. Hay gente, hay lugares, hermanos, donde puede predicar. Y la otra era España. Mire, hermanos, España en ese momento era una de las grandes ciudades donde habían los mayores pensadores del mundo, hermanos. Los grandes estudiosos estaban en España en ese momento, hermanos. Era Grecia y España y otras ciudades, pero parece que en España había grandes hombres pensadores. Y Pablo pensó y dijo, cuando yo me gane, cuando el Señor obre sobre un pensador de eso, se convierte en un gran líder. Un líder, hermanos, que con su actividad y sus cualidades y sus habilidades de hablar van a llevar el mensaje de salvación, hermanos. Por eso pensó en Roma y pensó en España, hermanos. ¿Sí ven? Hay que pensar nosotros, hermanos. Hay lugares que como todavía no se ha predicado, pero que hay bastante pueblo, allá hay que mirar, hermanos. Hay lugares donde nosotros no vamos, y es donde los estudiados, los estudiosos, aquellos hermanos que por alguna razón tienen un estudio superior, no lo buscamos, porque nos da pena hablarle al doctor, nos da pena hablarle, hermanos, al político, nos da pena hablarles, tal vez, hermanos, ¿a quién? Aquel que tiene dinero, aquel que tiene dueño de propiedades, dueño de empresa y todo. No le hablamos porque creemos que no son los indicados, pero ellos son también los indicados porque necesitan aprender de la salvación de Dios, hermanos. Entonces, lo segundo que Pablo nos muestra es una visión de los campos. Hermanos misioneros, plantadores, hermanos de la iglesia, hermanos, concentrémonos también en los campos de afuera, no de solo aquí adentro, hermanos. Miremos qué ciudad, hermanos, qué ciudad, qué barrio, hermanos, qué localidad todavía, hermanos, no se ha predicado el mensaje para ir y llevarlo, hermanos, y poder así entonces tener una visión de los campos. Hay que salir de las cuatro paredes, hermanos, y mirar afuera un poco, hermanos. En tercer lugar, lo que se necesita para expandir la obra misionera de la iglesia es tener o buscar buenos obreros, ¿cierto? Buenos obreros, no obreros, hermanos, ¿cierto? No es, hermano, ¿y usted qué está haciendo? No estoy haciendo nada. Entonces venga aquí en misionero y haga esto y haga aquello. Y entonces por un sueldo, porque se va a acomodar, porque esto, aquello, entonces lo metemos. Mal. Recuerde que Jesús no llamó a desocupados, ¿sí? ¿Todos los 12 eran desocupados? Ninguno. Eran pescadores. Mateo estaba en el banco del tributo, hermanos. Los demás estaban allí, estaban aquí, estaban haciendo sus trabajos. ¿Por qué le voy a decir esto? Por lo que Pablo muestra aquí en Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Vayamos a Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, hermanos, y veamos el versículo 1 y 2. Ministerio de Pablo en Tesalónica. Y miren lo que dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajado en Filipos, como sabéis,
tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Note lo que está diciendo Pablo: los buenos obreros son los que enfrentan y vencen los obstáculos, hermanos. Dice, los que por un lado se enfrentan, no se rinden, sino que logran sus metas. Hay gente, hermano, que entra y después, no, hermano, ya no, ¿y qué pasó? No, ya me cansé, ya esto, ya aquello. No era digno, hermano. El verdadero misionero es aquel que se sostiene, hermano, y que sabe que enfrentar luchas y dificultades, sí. Pablo dice que su obra misionera no fue fácil. Él le tocó enfrentar, recuerde toda la lista que él da de todo el sufrimiento que él tuvo que padecer por predicar el Evangelio. Recuerde, azotado, apedreado, casi náufrago, encarcelado, hermano, despreciado, humillado, ¿no es cierto? Con hambre, con frío, con escasez, con abundancia, con muchas cosas, enfermo y todas esas cosas. Ahorita, hermano, al misionero, al pastor le viene una lucha y entonces lo primero que piensa es: me voy a retirar, yo ya no sigo más, porque mire, porque aquello, porque esto, porque aquello. Pablo nos muestra que él enfrentó, no retrocedió, no se rindió, se mantuvo firme, sino que logró su meta de predicar el mensaje de salvación, hermano. No era un asalariado Pablo, hermanos. Era un hombre que Dios lo había llamado. Y por eso él como obrero enfrentó y venció los obstáculos, hermanos. ¿Qué hay que hacer en la misión y nosotros como iglesia? Cuando salgamos a hacer la misión, ¿qué hay que hacer? Enfrentarnos. Hay que no rendirnos, hermanos, y seguir, porque la meta es establecer nuevas obras, es llevar el mensaje. Tal vez golpeamos y entonces la primera persona nos bota a la puerta. No, yo ya no evangelizo más, hermano. Nos golpeamos y nos habla, usted evangélico, y nos grita y nos dicen cosas. Ay, hermano, yo ya no voy por allá, hermano. Muchas personas no lo hacen porque no quieren ni enfrentar, se rinden fácilmente y no quieren llegar a la meta, hermano. Tremendo. No se deja vencer, el triunfa, hermanos. Pero no solamente eso, sino el que en el versículo 3 y 4, mire lo que dice: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Mire esto, hermanos, esto es interesante y es bonito. Los obreros, los misioneros y todos los creyentes, hermanos, debemos de ser santos, apartados y aprobados por Dios. Esto quiere decir que la obra que usted haga, si es predicar, si es evangelizar, si es discipular, si es cantar, hermano, o cualquier cosa que usted haga, hermano, el que lo aprueba no es las personas. ¿Es quién? ¿Quién es el que lo aprueba? Dios. Entonces, cuando usted predica un mensaje, usted tiene que decir: ¿le agradaría, sería conforme a la voluntad de Dios? O simplemente, hermano, hice algo por hacer, o agradé a los hombres. Recuerde, el que dice si sí o no es Dios. Por eso predicadores, evangelistas, cantores, misioneros y todos los que servimos, hermanos, recuerde, lo que hacemos es aprobado por ¿quién? Por Dios, hermano, no por la gente, hermano. ¿Sí ven? La gente lo puede aplaudir a usted, pero después por la espalda le pueden estar metiendo
Porque ya sabemos, dicen por ahí, hermano. ¿Sí? Por delante puede mostrarnos sonrisita, pero por detrás, hermanos, está mostrándonos o están hablando o tratando de nosotros. Pablo dice que lo que él hizo no lo hizo para jactarse él de que era un misionero y que era fuerte y valiente, sino que lo que él hizo fue agradable ¿a quién? A Dios. Y por eso Jesús dijo que un día lo que usted haga, la obra que usted haga será probada ¿con qué? Con fuego. Así que, hermanos, el misionero debe ser el que está en armonía con la santidad del mensaje también que predica. Su predicación debe ser respaldada por sus acciones. Porque el primero que tiene que recibir el mensaje es a usted. Y el primero que debe cuestionarse es usted, porque Dios se lo está dando a usted primeramente y luego quiere que se lo envíe a cada uno de ustedes. Entonces por eso yo le digo a algunos, no a todos, y se lo digo ahora abiertamente, hermano. El hecho de que 5, 4, 10, 20 personas vayan a la misión o estén en la iglesia y usted tenga la ocasión de predicar, hermanos, esa es una gran oportunidad que Dios le da, y que es una oportunidad de sembrar el mensaje, de llevar ese mensaje de salvación a cada uno, hermanos. ¿Sí ve? La oportunidad de ser utilizado por el Señor, y que el Señor diga: este es mi siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, hermanos. Entonces evalúese también lo que usted hace. Evaluémonos, hermanos, y miremos a ver si lo que hacemos realmente es agradable a Dios. Cuando yo bajo este púlpito le pregunto al Señor: Señor, ¿fui fiel a ti o fallé? Mire lo bueno del Señor, les voy a contar. Una de las personas que me evalúan son mi esposa y mis hijos. Y cuando yo le digo a mi esposa: ¿y usted cómo vio el mensaje? Ella me dice: sí, estuvo bueno, me dijo. Y le pregunto a mis hijos: ¿y cómo estuvo el mensaje? Y dijeron: bueno. Son las dos evaluaciones que tengo, las tres, hermano. Y eso me da un poco de tranquilidad, pero me hace que cada día trate de ¿qué? De mejorar mucho más. Así que lo tercero es que debemos que la iglesia tenga buenos obreros. Obreros, hermanos, que enfrenten y venzan los obstáculos. Obreros que sean santos, tanto a la manera de predicar como sus vidas también. Que encarnen lo que predicamos, no que prediquemos y no encarnemos. Y como le digo, los primeros, hermanos, que lo cuestionan a usted son los de su familia. Y si usted predica que ore y usted no ora, usted le está dando un mensaje erróneo a sus hijos, a su familia. Y si usted dice que lea la Biblia y no la lee, hermano, está dando un mensaje erróneo a su familia, hermanos. Recuerde eso. En cuarto lugar, lo que se necesita para expandir o para llevar la obra misionera que tiene la iglesia es la generosidad para las misiones. La iglesia también tiene que dar para las misiones, hermanos. Debemos de aportar para las misiones. Hay dos formas de aportar. Una es que yo digo: hermano, aquí estoy, yo quiero ir aquí, a ir a apoyar la misión. Y la otra forma es que usted saque y dice: voy a dar para las misiones, y aporta. Por eso hay una ofrenda misionera. Ahora miremos lo que Pablo quiere tratarnos en esta parte. Vayamos a Filipenses capítulo 4 y veamos el versículo 10 hasta el versículo 20. Mire lo que trata Pablo a la iglesia de Filipo. Mire lo que dice en el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí.
de lo cual también estáis solícito, pero faltaba la oportunidad. ¿No es cierto? Miremos el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. ¿No es cierto? Y dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice. Entonces, el pensamiento de Pablo era que lo primero que él tenía era un contentamiento que tenía él como misionero. El misionero, el pastor o el predicador o el hermano tiene que estar contento con lo que Dios nos da. Porque hay veces estamos mirando lo de los demás. Y hay veces miramos al vecino y tiene pescado, carne, pollo y tiene arroz y un poco de cosas. Y en nuestra casa hay solo arroz, papa y un huevo. Y despreciamos lo que Dios nos da. Que porque el vecino come mejor, porque el vecino vive mejor, porque el vecino tal cosa. Y entonces nos frustramos. Que dijo Pablo, yo aprendió, y cuando él no tenía nada que comer, le daba gracias a Dios, y cuando tenía abundancia, le daba gracias a Dios. Y por eso él llegaba a una ciudad y le decían, ay, qué pena, Pablo, hermano, lo único que tenemos es una tabla para que duerma. Y dormía ahí, hermanos. Y hay pastores, misioneros y gente que quiere pullman y quieren hoteles finos y comida fina. Yo fui uno de los organizadores en Girardot, Cundinamarca, de campañas evangelísticas. Y el predicador entonces mandaba una lista, hermano, como puro artista. Tiene que, es en un hotel, más o menos 3 estrellas, 4 estrellas, o sea, ya usted sabe la estrella. No, o sea, de mayor categoría. Había que comprarle agua cristal, hermano, como esta, tomando para que tenga en todas partes. Uvas, manzanas. Había que tener un carro especialmente para traerlo y llevarlo. Tenían que darle comida de esta forma, hermanos. Y era tremendo, hermano, como a ese personaje, hermano, parecía que fuera ni Dios, hermano, ni Jesús, porque Jesús hubiera venido, hasta, hermano, toma cualquier cosa. Le ganaba a Jesús, hermano. Y había que tratarlo, traerlo, morcho, eso era una tremendas cosas, hermanos. Y una vez, uno de esos personajes pidió fuera de eso que el coliseo estuviera lleno, era lleno, no, ojalá que no hubiera campo más. Y el señor este tipo, hermano, llegó ese día, hermano, y había la mitad, porque la otra mitad no vino, hermano. Se enojó ese tipo, hermano, y dijo que él así no predicaba, no perdía el tiempo, no hay qué, y salió y se montó y se fue, hermanos. Pablo dice allá que el misionero debe estar contento. ¿No es cierto? Contento. Porque el Señor es bueno, hermanos. El Señor es maravilloso, hermano. Y siempre tiene el contentamiento. Yo estuve en una obra misionera allá en Pitalito, Huila, hermanos. Y a los 2 años la denominación bautista me dijo, no, ya no le podemos ayudar, no le damos nada y todo. Le dije, hermano, el que me sostiene es el Señor y me va a sostener. ¿Sabe cuánto me sostuvo? 8 años allá, hermano. Con una iglesia pequeña. Pero el Señor nunca fallaba, hermano. Siempre nos daba. Y era abundante y era la misericordia de Dios. Recuerde, en nuestra vida hay veces, hermanos,
el tiempo de las vacas gordas, pero hay también tiempo que tenemos que pasar por las vacas que flacas. Pero Pablo aprendió y se contentó y siguió adelante y siguió el mensaje, hermanos, siguiendo adelante. Note que Pablo también trata allí sobre la iglesia misionera, son generosas. Cuando tenemos la mentalidad de ir a las misiones y abrir misiones, nos volvemos generosos. Mire lo que dice el versículo 14, ¿no es cierto? Dice el 14: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pablo está sobresaliendo, sobresacando o allí subrayando la iglesia de Filipo, porque era una iglesia generosa para las misiones. Y no era una iglesia grande, hermanos, ni pudiente. Pero cuando ellos supieron que era Pablo predicando afuera, que se estaba llevando el mensaje, hermanos, ellos empezaron a dar, hermanos, y empezaron a ser generosos con Pablo para que Pablo pudiera tener contentamiento, hermanos, ¿no es cierto? Él pudiera ¿qué? Contentarse, hermanos, y poder seguir adelante. Mire que una de las cosas que yo he visto, que no solamente en la denominación bautista, sino también en otras misiones, es que nos concentramos es en preocuparnos por el lugar, por silla, por esto, por aquello, pero no por el misionero. Cuenta el director nacional, dice: fui a una iglesia, hermano, que eso tocaba subir hasta en 4 patas, hermano, para llegar a la iglesia. Sí, dijo, era tremendo. ¿Y sabe qué fue lo primero que encontró en la iglesia? Adivine, ¿qué encontró? Alguien que diga, ¿qué encontró? Encontró un piano de ojos de cola. Y se puso a pensar, y oiga, pero tremendo cómo hicieron para subir este piano. Y cuando empezó el culto eran poquitas personas y nadie que tocaba el piano, hermanos. Pero había que llevar ¿qué? Un piano. Y tenía que la iglesia tener un piano, pero no tener personas. Entonces muchas veces nos concentramos en ¿qué? En la silla, en esto, en aquello, en aquello, en aquello, pero no pensamos en las personas. Es increíble, hermanos. En Pitalito la denominación me visitó 3 veces, oficialmente. Y las 3 veces preguntándome sobre la escritura de la propiedad, hermano. No me trajeron ni un pan, hermanos. Y nosotros de la abundancia al Señor le damos almuerzo y le dimos hasta comida, hermanos. Y hasta le íbamos a pagar hasta hotel, hermanos. Porque así tiene que ser la iglesia, hermanos. Y todas las 3 veces, hermano, lo atendimos bien, gracias al Señor. Y vinieron solo a preguntar eso, nunca me preguntaron, bueno, Edgar, ¿y usted cómo se siente? ¿Su familia está bien, está mal? ¿Cómo está viviendo? ¿Usted qué economía tiene? ¿Usted si come, no come? ¿Si duerme, no duerme? No sé. Nunca. Solamente eran números. Pablo aquí está diciendo que la iglesia debe ser ¿qué? Generoso y pensar en los misioneros, en las misiones. ¿Cómo están ellos, hermanos? ¿Cómo están? Pero la iglesia misionera, que son generosas, son agradables a Dios. ¿Usted sabía eso? Pues no. Pues mire el versículo 17, mire lo que dice. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia,
que enviaste olor fragante, sacrificio acepto, agradable ¿a quién? ¿A quién, hermanos? ¿A quién? A Dios, dice allá. Y dice, y al Dios y Padre de en Cristo Jesús, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo dice que los esfuerzos que la iglesia hace son frutos que abundan en la cuenta que Dios tiene, hermanos. Cuando una iglesia piensa en las misiones, Dios la respalda. Cuando una iglesia piensa en dar, en ofrendar, en ayudar a las misiones, en el sentido del misionero, plantadores y la obra en general, el Señor bendice, hermanos. Ese principio lo tiene Pablo allí. Y por eso les dice, eso que ustedes hicieron es un olor fragante delante de ¿quién? De Dios. Y es lo que le ha abonado a la iglesia. La iglesia de Filipo era bendecida, hermanos, porque ellos en su momento ofrendaron y dieron para la gloria de ¿quién? De Dios, al hacer la obra de Cristo y la obra de la iglesia. ¿Qué podemos concluir, hermanos? Pues que la iglesia tiene una tarea y es llevar el evangelio fuera de las cuatro paredes, hermanos. La tarea, hermano, es ir a llevar el mensaje, es ir allá como misionero, como iglesia misionera a abrir, a llevar el mensaje, hermanos. Y la forma de hacerlo ya lo vimos, con un anhelo santo, teniendo una visión de los campos misioneros, con unos buenos obreros y siendo generoso al dar a las misiones, hermanos. Ahí está, hermanos. ¿Sí ven? Ahí está el texto, ahí están los versículos. Usted lo puede leer. Oremos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Tú amas la iglesia, Padre. Tú quieres, Señor, que nosotros como iglesia también seamos, Señor, misioneros llevando el mensaje. Como misioneros transmitiendo esa semilla a otros lugares, Señor. Permita que la primera iglesia bautista de Cúcuta, Señor, sigamos en el trabajo misionero, llevando el mensaje de salvación, buscando, Señor, y obteniendo buenos obreros, Señor, llevando el buen mensaje de palabra allí a esos lugares, pero también que tu iglesia sea una iglesia que aporte a las misiones para que se pueda seguir extendiendo el mensaje de salvación y de vida eterna. Te lo pedimos, Padre, y te lo suplicamos en tu nombre, mi amado y Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén.